Ya en su primer día en la Casa Blanca firmó varias órdenes ejecutivas para declarar un estado de emergencia en la frontera con México, ordenó la cancelación de la aplicación de CBP One que permitía programar citas para solicitar trámites migratorios, adelantó que reactivaría el programa Quédate en México, en fin, le dedicó mucho tiempo al tema migratorio y por ello para hablar de todas estas decisiones, acciones de Trump, saludo a la doctora Leticia Calderón, ella es investigadora del Instituto Mora. Muy bienvenida, Leticia. Gracias, muy amable. También está con nosotros Claudia Masferrer, ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos y Ambientales del Colmex. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Mucho de qué hablar y tendremos mucho de qué hablar durante un buen rato sobre este tema, pero empecemos por lo que dijo y hizo Trump este primer día de regreso en la Casa Blanca, las órdenes ejecutivas firmadas. No sé quién le quiere entrar. ¿Qué dijo, qué promete en todo esto? Sí, fíjate que yo creo que no dijo nada que no supiéramos o que no hubiera dicho que iba a decir. Eso es y que no haya dicho además también en su periodo anterior. Esa es la primera cosa. Entonces estábamos mucho a la expectativa de qué va a anunciar en su primer discurso, que además fue corto, fue un discurso corto ya para como empezaba a darse, a alargarse. Y lo que es importante es lo que firmó por la tarde. Ya en la tarde firmó estas acciones ejecutivas que todo el mundo también esperábamos para ver específicamente hacia dónde va perfilando los rumbos. Nosotros ahora enfocadas al tema migratorio, bueno, lo ubicaríamos, bien lo decías tú, cosas que son fuertes porque sí se instrumentan de inmediato, otras no. Por ejemplo, esta idea de militarizar la frontera en el sentido de mandar agentes militares que a su vez podrán ayudar a la migra, vamos, a contener a la gente, a detener o incluso a poner obstáculos. O sea, una cosa muy, pues, a lo Trump, ¿no? Muy aparatosa, muy visible. La otra, y nada más digo algunas para no colgarme con esto, pero sí, algunas que son como muy polémicas, esto de que van a quitar la ciudadanía a los hijos de personas no ciudadanas estadounidenses. Ese es un tema que yo creo que hay que verlo con mucho cuidado, es un tema de gran debate y no porque lo haya dicho Trump, se va a cumplir así. Y algún otro que sí tiene un impacto muy fuerte para nosotros, tú lo mencionaste. El Quédate en México es un programa que depende de que también México lo aceptara. Por tanto, que lo digan ellos es realmente hasta una ofensa, la manera en cómo, bueno, ese se va a instrumentar, espérate. Ahí sí entra lo bilateral. La fuerza militar en su territorio, en su frontera sur, ok, pues ni modo. Y la otra que sí es bastante grave es que por una ley que se aprobó la semana pasada en Estados Unidos, ya con la mayoría demócrata y republicana, se amplía el perfil de los potenciales deportables que hasta hace una semana pues era mucho más enfocado a las personas que ya tenían una orden de salida del país. Hoy por hoy se acelera el trámite que podría llevar a que cualquiera que no tenga documentos y fuera detenido, fuera acelerado su trámite de deportación. O sea, déjame entender bien este último punto. Lo que hace el Congreso es aprueba una ley que hace qué exactamente para acelerar eso. Si se puede explicar brevemente. Sí, brevemente. Esta ley consiste en que, y se pensaba, quien tiene una orden de deportación de salida ya inminente, ha pasado por un trámite jurídico, ha apelado, ha buscado opciones. Y perdió. Y ya perdió, y ya tiene una orden. Hablamos de 260,000 personas mexicanas. Pero con esta ley que se aprobó, no quiero entrar en la ley porque es una ley muy polémica, pero finalmente se aprobó, el escenario está puesto para eso, se acelera ese trámite y se podrían deportar a las personas que serían deportables, vaya, pero tendrían el derecho a todo un trámite jurídico que podría alargar un tiempo ese último carta que ya los implica que salgan del país. En este momento eso se acortó, digamos. Ok, o sea, lo hicieron un proceso más corto. Más corto o inminente inclusive en algunos casos, sí. Ok, ¿agregarías algo? Sí, yo agregaría que hay que enfocarnos en qué es lo que dijo el presidente Trump, obviamente. Hay que enfocarnos también en las reacciones del gobierno mexicano, digamos, en las distintas declaraciones de Claudia Sheinbaum, del canciller, pero también en lo que está ocurriendo en la sociedad en Estados Unidos y en México. Y ahí yo creo que lo que va a ser interesante es ver cómo en el día a día distintos actores cambian un poco también sus actividades cotidianas para enfrentar a estas órdenes ejecutivas. Yo sí veo de manera positiva hasta cierto punto que estamos hablando de estos temas. Yo siempre digo, y con Leti un poco también coincidimos, en que a veces es mejor no hablar de estos temas
porque muchas veces mete tensión, hay intereses políticos, hay discusiones de lo que se puede o no hacer. Pero yo veo de una manera muy positiva que estemos preguntándonos qué hacer con las poblaciones que están ahora en la frontera norte y que ahora mismo no pueden solicitar asilo en Estados Unidos. ¿Qué hacemos con las poblaciones que tienen un riesgo a la deportación? Las personas que son deportadas, todos los días ha deportado gente, pero quizás no había un interés en tratar de pensar en reintegrar a la sociedad mexicana o en organizarnos y planear. Y al mismo tiempo las poblaciones en tránsito que generaban mucha tensión siempre. Entonces creo que un mensaje interesante sería que gracias a estas órdenes ejecutivas o gracias a estas amenazas que el presidente Trump de manera constante ha venido haciendo, entonces nos da también espacio para preguntarnos qué hacer. Y nosotros desde la academia en realidad llevamos décadas. Yo estudio el tema de retorno desde 2007. En ese momento se hablaba mucho de los efectos de la crisis económica y de la recesión, pero las personas ya regresaban con sus hijos estadounidenses, ya había personas deportadas, aumentaron las deportaciones, aumentó el interés en el tema, pero a veces se nos olvida que esto ocurre, ¿no? Las poblaciones en tránsito desde los 80, desde los 90 vienen desde Centroamérica, la crisis de Venezuela, la crisis de Haití no es nueva, pero creo que es bueno pensar entonces en qué podemos hacer. Claro, pero empecemos, si les parece, primero con el impacto de todo esto de los migrantes que ya están allá. Entonces, un primer impacto es que un grupo importante que pensaba que iba a tener un largo proceso legal, de repente, de un día para otro, ya no va a tener ese largo proceso, con la posibilidad incluso de ganar, y se ve en una situación de mucho mayor peligro inmediato. Pero, ¿qué más podemos decir? ¿Cuál es el impacto allá de los mexicanos y otros migrantes que están en esa situación? Mira, es un ambiente que genera una zozobra, una angustia, un dolor, una pesadumbre para la gente, porque efectivamente hay gente que podría no estar en la situación de ser deportable, pero sus padres sí, o sus hermanos, claro, o un primo. Y entonces hay un ambiente y además se abre también la caja de Pandora hacia las posturas extremistas contra la población que aparentemente es extranjera. Pero bueno, veíamos en la misma toma de posesión de Trump, bueno, a la esposa del ahora vicepresidente, pues de origen evidentemente hindú. Entonces, esposa de Trump. La esposa de Trump, acabar con todo. Nada más que aquí entra justamente estos sesgos racistas, ¿no? Y también donde al final de cuentas, pues también la masa que está en una situación de desventaja en términos de la migración, pues es la masa trabajadora en términos también de precariedad laboral. Entonces, también hay una cuestión donde se ensaña la situación contra estos trabajadores, a lo mejor agrícolas, de sector de la construcción, que son más visibles en el ambiente estadounidense y también acá que podrían ser personas extranjeras sin documentos. Entonces, yo creo que ahí se pone una cosa que es para los mexicanos especialmente, sería un tipo de experiencia con muchas comunidades muy fortalecidas y que eso puede ayudar a que haya mucha información, que circule más la información que el propio gobierno está tratando de empujar, pero, decías tú, de allá. Y es que como Trump ya anunció que va a quitar varios programas, por ejemplo, algunos que son el parol humanitario, que es nada más por mencionar uno, que es una cuestión jurídica que han tenido algunos inmigrantes, sobre todo de estos países que tienen gran conflicto de origen, que Venezuela, que Nicaragua, Haití, Cuba, y que si quitan estos programas o no se prorrogan, ¿no? El problema es que estás hablando de pues casi 1 millón de personas. Entonces, en cada tema de lo que tocó Trump, hay gente que tendría tiempo ya contado para que podría pasar a ese otro grupo de deportables. Y esto efectivamente le suma los 11 millones de personas que están sin documentos en Estados Unidos. No va a ser fácil, no se trata de, también yo quiero ser como muy clara, no se trata de decir que mañana van a deportar a 11 millones, que mañana, esto es un proceso como muy largo, pero sí genera un ambiente en el cual se abre esa posibilidad. Lo decía muy bien Claudia, y esto no ha dejado de ocurrir un solo día. Todos los días hay gente deportada. Lo que sí es cierto es que es más abierto, es más visible y también digamos, el gobierno mexicano tiene que responder de una manera más amplia, masiva, digamos. Y eso sí sería la diferencia, pero no porque de repente va a haber deportación. No, hombre, no ha dejado de haber deportación. Claro. Un solo día. Ahora, ¿qué tanto hablabas hace rato de, Claudia, de la sociedad civil organizada? Hablemos, no sé si qué tanto estén ustedes estudiando esos temas allá.
¿qué tanto se activa también allá? Otra vez, está activa, siempre está activa porque es un fenómeno que lleva décadas, pero sabemos que hay estados, ya salió el gobernador de Illinois en defensa de los migrantes en su estado, etcétera, etcétera. Sabemos que allá este tema divide, hay estados más pro migrantes que otros. Vamos a ver mucho de eso también. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que, a ver, no pensemos únicamente en las comunidades mexicanas, pensemos en las comunidades que viven la migración y hay de todos los orígenes. Lo vimos muy claramente, por ejemplo, cuando el sector tecnológico dijo, a ver, esperen, no queremos que desaparezcan las visas H1B, H2, ¿no? H2B. ¿Por qué? Porque finalmente también hay otros sectores, no únicamente la agricultura o la construcción o, digamos, sectores con más bajo nivel educativo que se necesita, sino que hay una población migrante bastante diversa, incluso a nivel educativo. Silicon Valley, digamos que se mantiene por muchísimas personas extranjeras. Entonces ahí yo creo que es importante que pensemos en que afecta a poblaciones en distintos sectores y por lo tanto las respuestas van a ser también diferentes. Creo que tiene que haber un lobby en general también de otros países, el lobby hispano más amplio que pueda decir algo al respecto, el sector público, el sector privado que es bastante grande, ¿no? Además de lo que puedan decir los gobernadores. Hay muchísimos abogados de migración que han trabajado por décadas de manera muy organizada, que están ahora más organizados, ¿no? Hay una sociedad civil también organizada que empieza a organizarse de una manera diferente. Y yo diría que es interesante incluso lo que ha promovido el gobierno mexicano de discusión al interior de las familias, ¿no? Se hablaba mucho también de cómo, por ejemplo, ante el riesgo a la deportación, quizás alguien quiere hablar con sus hijos de qué hacer, quién podría quedar a cargo de la custodia temporal de estos hijos. Claro. Y creo que eso va a ser importante. Yo le añadiría... ¡Qué fuerte! Sí, es muy, muy fuerte. Horrible, y sabemos que hay separación familiar desde siempre, ¿no? Que política es la opción. activa. Exacto. Y sabemos también que hay migración en familia, migración en retorno, cuando los niños estadounidenses o nacidos en México llegan a México acompañando a las personas que son deportadas o no. Yo agregaría dos cosas importantes. Una es que creo que estas conversaciones al interior de las familias se tienen que también llevar a cabo con sus familiares en México. Y no estamos en un momento en donde la población mexicana dejó necesariamente a sus hijos y al cónyuge, a la mujer, etcétera, sino que quizás tiene tíos y primos y que se tiene que hacer de alguna manera una conversación binacional en el que diga, ok, si yo tengo que llegar a México después de estar 20, 25, 30 años en Estados Unidos, ¿a quién voy a buscar? ¿Quiénes son estos familiares que me van a recibir? Porque dicen, bueno, sí, el regreso al origen, el regreso a casa. ¿Cuál es esa casa? ¿No? Y nosotros hemos escrito mucho justo esta idea de que cuando las personas llevan mucho tiempo fuera, se pierde este hogar porque el hogar está en Estados Unidos. Creo que tiene que haber una conversación de planeación también en el sentido de, bueno, si yo regreso, ¿dónde voy? Y sí resaltaría algo que hemos nosotros trabajado mucho y es un poco la importancia del lenguaje en diferenciar retorno, deportación, repatriación y distintas formas de regresar. Hay personas que regresan porque tienen problemas de salud, porque extrañan a la familia. Y me pregunto si el foco tan grande que se le ha dado últimamente en las deportaciones y en las repatriaciones en realidad no va a excluir de beneficios y de derechos a estas personas que llegan sin una constancia de repatriación. Y creo que es importante no limitarnos a la discusión del retorno por deportación. Claro. Tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos precisamente a hablar del lado, digamos, mexicano. Sí. ¿Qué implicaciones tiene todo esto aquí en México? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer la sociedad civil organizada? Etcétera. Hablemos ahora de México. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe de hacer? Tanto el gobierno como la sociedad civil organizada, como las familias. Ya habíamos, Claudia, empezado a hablar de este tema. Si quieres... Sí, yo lo que diría es que tenemos que entender que en los últimos años ha habido un cambio estructural en el tema de la migración en México, en general en el mundo, pero esto obedece a muchas cuestiones estructurales, incluso de nuestra demografía, por ejemplo, y lo que no podemos negar es que México pues, es la geografía junto a Estados Unidos, el país más rico del planeta, y una relación asimétrica, eso es parte de lo que está debajo. Pero el punto importante es que se diversificó, por ejemplo, las nacionalidades que hay en nuestro país. Este retorno, que bien decía Claudia, viene de hace ya tiempo, de la manera en que lo vivimos ahora, aunque ha habido retorno antes. El punto ahora es cómo en una sociedad como la que somos hoy recibimos, también de manera, digamos, inminente y forzada,
y que tiene que ver con generar esto, conocimiento, que la gente lo sepa y entienda. No es una opción, va a ocurrir. Esa es la primera cosa, y frente a eso, muchas de las políticas que se están anunciando ahora son correctas porque anuncian una situación de emergencia, ¿no? Casi la llegada. Pero luego viene un proceso que es mucho más complejo y que yo diría lo central. La gente tiene que tener su documentación jurídica de identidad en la mano. Y en este país ese es un problema muy grave porque no hay un documento de identidad jurídica universal. Entonces, no darnos, por ejemplo, el acta de nacimiento, que las actas de nacimiento pierdan vigencia a los 3 meses es absurdo. Y la gente puede ser que traiga hasta sus actas guardaditas y todo, y aquí le dicen, no, pues eso ya no sirve. Eso es de las cosas que ya lo sabemos de hace mucho tiempo, deben de facilitarse. Persona con un documento, a pesar del duelo migratorio, del retorno difícil, de todo lo que puede hacer la convivencia, encontrarse con un país que de repente es distinto y que puede ser muy gozoso, puede realmente ser un cambio muy positivo también para nuestra sociedad y para la gente. Sin embargo, sin documentos no rentas, no entras hasta al dentista, ¿no? No puedes hacer nada en este país. Por tanto, yo diría, una cuestión central, después de esa emergencia del primer momento, es justamente que la gente cuente con sus documentos. La credencial para votar con fotografía es hoy por hoy ya de alguna manera el documento que utilizamos para todo y por tanto no se puede limitar, están diciendo ahora en el radio, que ya se va a acabar el tiempo para adquirir tu credencial. Y viene la deportación, ya nos pasó en el 2009, ya nos ocurrió igualitito y la gente estaba sin documento. Entonces, nada más lo dejo anunciado porque es la clave en donde me digas, en el país que sea, la clave es persona con documento no está indocumentada, claro. Y ni menos en su propio país, ¿no? Pero la red consular debería de ser parte de ese trabajo y creo que me consta que lo hace. Y yo creo que ahí hemos avanzado. Yo diría, a ver, creo que hay que reconocer la documentación de las personas mexicanas, de sus hijos, ¿no? También, que tienen el derecho a la nacionalidad mexicana, pero hay que movernos un poco de ahí. Creo que hay que pensar en diferentes dimensiones y ya tenemos la experiencia. Por ejemplo, personas que quieran seguir estudiando necesitan revalidar sus estudios. Personas que quieran trabajar quizás necesitan revalidar sus estudios para poder trabajar. Personas que necesitan trabajar quizás no van a tener todos los documentos que demuestren su experiencia laboral de 30 años en Estados Unidos. Va a haber necesidad de un primer momento, quizás pensar en cómo darles la bienvenida, cómo acoger a estas personas, dónde van a vivir. Yo por eso decía, es importante también apelar un poco a la solidaridad de la sociedad mexicana. Si sabemos que un 10% de la población nacida en México vive en Estados Unidos y que todos tenemos un familiar, pues quizás no los vemos desde hace 20, 25 años. Pero también podríamos nosotros tratar de decir, aquí hay un espacio si es que alguien llega. Y por eso creo que las conversaciones y la planeación es importante. Creo que los consulados y este ímpetu de tratar de justo facilitar los trámites de una manera digital, virtual, están siendo muy buenos, pero hay que tener conversaciones y pensar en eso, en sistema educativo, cuestiones laborales, salud, vivienda, ¿no? Y pensar también y decir un poco que es un proceso. Sabemos que los procesos de integración se dan a lo largo de los años, pero que hay necesidades básicas imperantes al momento de la llegada. Hay cuestiones de salud mental muy importantes, de depresión, que atender en un momento, pero que va a ser un proceso que va a tomar años, ¿no? Y la sociedad mexicana creo que es solidaria, es generosa, y ¿por qué no hacerlo con los connacionales? Claro, eso me lleva a un tema de que todo esto, o mucho de esto, cuesta. Y una de las propuestas que se escuchan es que en este proceso de negociación bilateral, que Estados Unidos dé dinero, como en su momento la Unión Europea le dio dinero a Turquía. ¿Qué piensas al respecto? No, el caso que tú mencionas de Turquía se llama tercer país seguro y bueno, es una experiencia que México no va a seguir nunca porque es una ruta jurídica que doblega al país que acepta eso y que al final de cuentas, o sea, no quiere decir que para México no sea una situación tremenda esta, pero efectivamente hoy Claudia Sheinbaum, presidenta de este país, tiene la capacidad de moverse y de, digamos, contrariar a Trump, decirle, a ver, espérame, quédate en México así, bajo estas condiciones, mexicanos sí, pero los extranjeros de qué manera, tú los deportas, ¿cómo va a ser la situación? Porque México no firmó ese acuerdo. Entonces, en ese sentido, pues es muy claro que a pesar de que pudiera haber ventajas económicas, pues un país no se puede vender, porque al final de cuentas es rentarles el territorio y con Estados Unidos en la era de Trump, lo último que debemos de hacer es ponernos en sus manos de manera total y te digo, jurídicamente hablando ya no habría forma de darle la vuelta.
Claro. Bueno, Leticia, Claudia, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero seguro el tema seguirá y esperamos volver a platicar con ustedes sobre este tema, que es, yo creo, de los temas más importantes, producto de este primer día de Trump en la Casa Blanca. Hasta aquí la edición de hoy. A nombre de Leo Zuckerman, muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 10:30 de la noche por N+ Foro. Muy buenas noches.